Pues me imagino que todos estáis aquí porque en algún momento os habéis puesto en contacto con nosotros o nos seguís a través de las redes sociales y conocéis un poquito de qué va todo lo que os vamos a contar. Nosotros somos un SCRAP, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor que ayuda a todas las empresas que ponen envases en el mercado español a cumplir con la nueva normativa. Hablamos de nueva normativa porque ha empezado ahora a aplicarse en enero de 2025, pero vamos, se publicó en 2022. Entonces, bueno, vamos a ver la normativa, vamos a hablaros del scrap de Implica, de cómo operamos en el scrap, cómo podéis daros de alta para empezar a cumplir con las obligaciones como empresa que pone envases en el mercado, y luego os haremos una hoja de ruta para que tengáis muy definidos los pasos a seguir. Vale, pues para hablar de la normativa vamos a empezar comentando que ya por la ley 11 del 97, los envases domésticos debían cumplir con una serie de obligaciones, ¿no? Todas las empresas que ponían en el mercado envases domésticos estaban obligados a financiarlos, ¿no? Y a organizar su gestión y recogida. Es por ello que apareció el punto verde en estos envases domésticos que indicaba que ese envase alguien había pagado por él para su correcta gestión. Bueno, pues en enero del 25 entra en vigor el nuevo el Real Decreto 1055 de 2022 que amplía este alcance también a los envases comerciales. Es decir, ahora toda empresa que pone envases en el mercado, comerciales, industriales y domésticos, debe de cumplir con esta financiación. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que se traslada la responsabilidad a la empresa que envasa su producto para que, como es la empresa que puede tener el control sobre el envase, lo puede hacer más sostenible, lo puede hacer más reciclable, pues en función de cómo sea su envase va a pagar una contribución o no, lo va a financiar de una manera u otra, ¿vale? Aquí en Implica tenemos tarifas ecomoduladas y dependen tanto de si el envase es de un solo uso como reutilizable o de la tipología del envase que sea, si es de plástico, madera, cartón, etcétera. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo que obliga esta norma es a que la empresa que pone el envase es la que tiene que pagar su financiación. Esto aplica tanto a los envasadores, los que introducen su producto en un envase o en un embalaje, a las empresas que importan productos desde fuera envasados y tienen que asumir esa responsabilidad por sus proveedores extranjeros. Ahora veremos algunos casos. Aquellas empresas que son adquirientes comunitarios y en el caso de las empresas extranjeras, si tienen un representante legal aquí en España, pueden asumirlo ellos y no hacerlo el importador. Como os comentábamos, la obligación se trata de financiar y organizar todos los envases que se ponen en el mercado. Y además, para poder financiarlos, debemos conocer la cantidad que vamos a introducir en el mercado de forma anual. Entonces, ¿quiénes son estos productores de producto? Bueno, pues es cualquier empresa que utiliza envases para comercializar su producto, envases y embalajes. Entonces, si esta empresa importa de fuera, ¿vale? Si el proveedor no estamos seguros de si ya está cumpliendo o no con esta normativa, tenemos que saber si tiene un representante legal que ya está asumiendo esta responsabilidad por él. Si no, la ley lo que dice es que el importador es el que debe asumir esta responsabilidad, ¿no? De los envases que está incorporando en el mercado español y comercializando. ¿Cómo podemos saber si nuestros proveedores ya están asumiendo esta responsabilidad? Bueno, pues porque vamos a ver en las facturas, desde el 1 de enero de 2025, ya se está incorporando este número en las facturas. ENV, que es envasador, el año en el que te has dado de alta en el registro del Ministerio Español como empresa envasadora y 9 dígitos. Si vemos este número, podemos estar seguros de que nuestros proveedores ya están cumpliendo con esta normativa. Si no es así, deberíamos de preguntarles o, en caso de ser empresas extranjeras, deberíamos asumir la responsabilidad de los envases que estamos comercializando e introduciendo nosotros por primera vez en el mercado. Hay un registro público del Ministerio en el que podemos ver las empresas que ya se han dado de alta en este registro. Vale, pero para continuar necesitamos primero saber qué es un envase.
Un envase es un material, ya sea de cartón, de papel, de plástico, de madera, de metal o multimaterial que acompaña a nuestro producto, que lo protege, lo contiene, lo distribuye y lo transporta. Entonces, en función de a quién vaya a ser dirigido y quién lo vaya a consumir, se considera doméstico. Si, por ejemplo, soy yo la persona que lo adquiere en un comercio y pues una persona de calle, ¿no? Y acaba en mi domicilio. Se considera comercial si su uso va a ser destinado a la actividad comercial, e industrial si el uso de este producto envasado va a ser destinado a la actividad industrial. Y luego, en función de cómo acompaña el producto, se considera primario, secundario o terciario. Primario podría ser el envase que está directamente en contacto con el producto. Secundario podría ser aquel envase que agrupa varios envases primarios, ¿no? Pues tenemos una lata de refresco. La lata sería el envase primario y esta cinta que agrupa 6 latas de refresco sería secundario. Y el terciario sería la caja de cartón, el palé o el film que aseguran la carga para que no haya ningún problema durante el transporte. Vale, entonces, esta normativa obliga a estas empresas que ponen esos envases en el mercado a cumplir a grandes rasgos 6 obligaciones. La primera, pues que tienen que informar al ministerio que son empresas envasadoras. Por lo tanto, se tienen que registrar en su registro de productores de producto. Esto se hace en la sede electrónica del ministerio, lo vamos a ver ahora con más detalle. Lo segundo, pues que deben de financiar y organizar esos envases que ponen en el mercado. ¿Cómo? Bueno, pues informándonos previamente a los scraps de qué cantidad van a poner en el mercado, ¿no? Cuántos son los envases que ellos van a introducir ese año en el mercado español. El punto número 4 es que también hay una serie de objetivos de prevención, de reciclado, de reutilización de esos envases que se deben de cumplir y que los scraps vamos a asumir esas responsabilidades en nombre de las empresas que se han adherido a nosotros. En función de los envases que se pongan en el mercado, de la cantidad de envases, habrá o no que realizar un plan de prevención y ecodiseño de esos envases, el hacerlo más sostenibles o no, que también vamos a ver ahora a continuación. Y la norma dice que todos aquellos envases que son reutilizables deben pertenecer a un sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Qué significa esto? Bueno, pues garantizar que efectivamente ese envase es reutilizable, que se pone en el mercado y que aguas abajo, a través de nuestros clientes, retorna nuevamente a nuestras instalaciones. Y es simplemente regularizar este sistema. Bien, pues como comentábamos, la primera obligación es inscribirse en el registro. Se accede a la sede electrónica del Miteco. Como ya ha acabado el plazo para hacerlo en el tiempo oficial, en la fecha oficial indicada, simplemente deciros que este plazo sigue abierto, pero que hay que hacerlo desde la zona personal. Tienes que acceder aquí a la zona personal y modificar tu solicitud. Si, perdón, perdonarme, si accedes aquí obtendrás un número de envasador que es el que debes de indicar en tus facturas. Y así tus clientes sabrán aguas abajo que tú estás asumiendo la responsabilidad de organizar y financiar los envases que le estás comercializando en tus facturas. Este paso es importante hacerlo porque el Ministerio ya está sancionando a aquellas empresas que o bien no se han registrado o bien no han presentado su declaración de envases, la cantidad de envases que ponen en el mercado. Por lo tanto, si todavía no lo han hecho, les animamos a realizarlo para evitar futuras sanciones. En la factura, lo que les comentábamos es que deben de incluir este número. Y luego la norma dice que tienen que incluir también la contribución. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tienen que, en función de los envases que van en su factura, calcular la contribución que corresponde a esos envases. Si mi contribución a un scrap por todos los envases que pongo al año, imaginemos, es de 500 euros y yo estoy vendiendo aquí pues 50 envases, tengo que calcular la parte proporcional, que podrían ser, por ejemplo, 5 euros. Esto lo podrán calcular porque nosotros tenemos las tarifas por la tipología del envase por euro tonelada. Entonces es sencillo, si conocen el peso de los envases, poder calcular la contribución.
Se añade una leyenda o bien larga o bien corta en función de los caracteres que puedan introducir en la factura, indicando que esta contribución corresponde al cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor según la normativa vigente. No es necesario que la contribución la desglosen por tipo de material, se puede hacer de forma agrupada, a no ser que sus clientes les soliciten el detalle. Y esta contribución, lo obligado es informarla. Pueden o no repercutirla, eso ya corresponderá a una negociación entre ustedes y sus clientes. Si la repercuten, llevará IVA, y si solamente la informan, pues no es necesario indicar el IVA. Bien, para saber qué contribución tienen que hacer esos 500 euros que comentábamos o lo que corresponda, primero necesitamos conocer cuántos envases van a poner en el mercado. Entonces, a día de hoy, nos encontramos como con dos trámites relacionados con esto. El primero de ellos, si todavía no lo han hecho, es solamente informar de los envases que pusieron el año pasado en el mercado, en 2024. Para ello, el plazo también ha finalizado, pero bueno, se puede inscribir al registro, a la red SARA, que será la que reenvíe su declaración a los ministerios correspondientes para que tengan esta información, ¿no? Se trata de informarles de los envases que se han puesto en el mercado, la cantidad de papel cartón, la cantidad de plástico, etcétera, puestos en el mercado el año anterior. Y luego, una vez que se adhieran a un scrap, para poder calcular la contribución que les corresponde este año, necesitaremos una estimación de lo que ustedes van a poner en el mercado, en función de su estrategia, en función de las previsiones que ustedes tengan de sus ventas, conocer una estimación. Con esa estimación nosotros podremos calcular la contribución que les corresponde. Bien, la tercera obligación o la cuarta obligación era diseñar un plan empresarial de prevención y ecodiseño. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si yo declaro que voy a poner más de 200 toneladas de vidrio o 50 toneladas de acero anuales o 20 toneladas de madera, ahí tienen las diferentes cantidades por tipología de material. El Ministerio me obliga a hacer un plan de prevención y ecodiseño a 5 años, es decir, ponerme unos objetivos más sostenibles que reduzcan el impacto medioambiental de mis envases en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, este plan lo puedo hacer de forma individualizada o con nosotros a través de nuestros planes sectoriales. Tienen un precio adicional, pero les ayudamos a buscar unas medidas de prevención o les facilitamos objetivos medioambientales asequibles al sector al que pertenezcan, al sector del automóvil, de la construcción, etcétera. ¿Cómo puedo cumplir con todas estas obligaciones? Bien, pues pueden hacerse un SIRAP en la empresa, que es un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, y entonces la empresa, a través de una garantía financiera, pues monta su propio SIRAP, informa al ministerio y es ella la que asume esas responsabilidades, o pueden adherirse a un SCRAP, que es un sistema colectivo en el que muchas empresas se adhieren al SCRAP, informan de los envases que van a poner en el mercado y dan una contribución. Con esta contribución, el scrap lo que hace es recoger y financiar esos envases que las empresas están poniendo en el mercado y cumplir con los objetivos de prevención, de reciclado y reutilización que deben asumir estas empresas. Como comentábamos, todos los envases reutilizables, que son aquellos que han sido diseñados y comercializados para realizar múltiples circuitos, deben pertenecer a un scrap o a un SIRAP. Entonces, en el caso de que ustedes tengan estos envases comerciales, estos envases reutilizables, discúlpenme, tienen que regularizar su sistema de depósito, devolución y retorno para cumplir con la normativa y estar bajo un paraguas del SIRAP o del scrap. Les decíamos que ya el Ministerio ha ejercido su potestad de ente sancionadora y ha abierto expedientes. Dependiendo de la infracción que ellos consideren, puede ser leve, grave o muy grave, las multas van desde 2.000 euros hasta 600.000 euros. Por lo tanto, debemos cumplir con la normativa lo antes posible y evitar pues, futuros disgustos y problemas. Vale, os vamos a explicar ahora quiénes implica, que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor para los envases industriales y comerciales.
En nuestro scrap aceptamos todo tipo de envases, ya sean de un solo uso o reutilizables, hayan contenido o no sustancias peligrosas, y además hemos firmado acuerdos con otros scraps nacionales para que ustedes puedan declarar también sus envases domésticos. Nuestro alcance no los contempla, pero gracias a estos acuerdos de ventanilla única, ustedes pueden declarar sus envases domésticos también en Implica. Somos un scrap multisectorial. Tenemos empresas que pertenecen a más de 12 sectores y somos un scrap multimaterial. Aceptamos todo tipo de material. Como les comentábamos, nuestras tarifas son ecomoduladas. En función del material, tipología y si es de un solo uso, reutilizable, si ha contenido o no sustancias peligrosas, tarifican de una manera u otra. Damos asistencia personalizada. Un ejemplo de ello es pues, estas formaciones que estamos dando. Si ustedes tienen dudas, luego pueden solicitar una entrevista con nosotros de forma personalizada para ver sus casos. Estamos realizando talleres también para resolver ya dudas con empresas adheridas. Y bueno, nos estamos siempre a disposición en caso de que tengan alguna consulta. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. Hemos sido promovidos por Confecoy, que es la Confederación Española del Ecoenvase Industrial, y hemos trasladado toda esta experiencia que ya llevábamos en Confecoy al scrap de Implica. Nosotros no hemos venido para cambiar la gestión que ya existe. Nosotros la vamos a respetar. Lo único que cambia es el flujo financiero, como les vamos a explicar ahora a continuación en un gráfico muy visual y que se entiende fácilmente. Vamos a implicar a toda la cadena de valor, no solamente a las empresas que producen o envasan, sino a las empresas que generan ese residuo del envase. Una vez utilizado el producto, han generado el residuo del envase, y a las empresas que han sido contratadas para gestionar y retirar esos residuos de envases. Y además somos pioneros en reutilización. Para nosotros es, bueno, pues hoy hemos lanzado nuestro primer sistema de depósito, devolución y retorno de pallets. Y nada, estamos muy orgullosos de poder seguir ayudando a las empresas a cumplir con estos objetivos de reutilización de envases. Como les comentábamos, tenemos empresas adheridas de más de 12 sectores. Allí tienen ejemplo de ello. Y somos un scrap multimaterial. Hemos visto que tenemos envases que las empresas declaran de un solo uso en diferentes porcentajes, y los reutilizables, como ven, la gran mayoría son de madera, ¿vale? Son los pallets. Nosotros estamos montando este sistema pues para seguir ayudando a estas empresas, a este 41% que declaran de un solo uso, y seguir engrosando este quesito de aquí para que todos ellos sean reutilizables. Bien, una visión así muy rápida de cómo está ahora mismo Implica. Bueno, pues decirles que tenemos más de 1.300 empresas adheridas, que también estamos implicando a los diferentes agentes de la cadena de valor del envase, a esas empresas que decíamos que generan residuos de envase, pues tenemos más de 200, a gestores de residuos que gestionan, tratan y recogen los residuos generados de envases, tenemos a más de 150 empresas dentro del scrap. Hemos regularizado bajo el paraguas de Implica 52 sistemas de depósito, devolución y retorno individuales. Hemos lanzado ya el propio de pallets y estamos desarrollando otro tipo de SDDR para otros envases reutilizables. Y tenemos más de 50 planes de codiseño elaborados, o bien sectoriales, o si la empresa lo desea, individual, pero facilitamos los sectoriales. Aquí tienen un vistazo muy rápido de, en general, las empresas, qué es lo que declaran. El 83% de sus envases suele ser de un solo uso y solamente un 17% es reutilizable. Por ello, queremos seguir engrosando esta parte de envase reutilizable y somos el scrap pionero en reutilización. De ahí que nuestros proyectos vayan bastante enfocados a que esos envases se conviertan de un solo uso a reutilizables. Por seguir hablando del tema, para que ustedes entiendan, un sistema de depósito, devolución y retorno puede ser individual en el caso en el que la empresa pone sus envases reutilizables en el mercado, los transfiere aguas abajo entre sus clientes y luego retornan a su instalación. Como es individual, la empresa se lo monta y
consigue la trazabilidad y es la responsable de que ese sistema sea eficiente y esos envases retornen a sus instalaciones. Tenemos la modalidad colectiva. En este sentido, el scrap es el que asume esa responsabilidad, es el que asume la trazabilidad de todos los envases que las empresas adheridas al scrap interesadas en formar parte de este sistema han puesto en el mercado, y es el que a través de estas empresas y de los clientes de todas estas empresas se comparten estos envases reutilizables aguas abajo, y el scrap simplemente hace la trazabilidad y va transfiriendo un depósito para asegurar que ese envase retorna a las instalaciones donde los reacondicionen y los vuelven a poner en el mercado en función de lo que vayan solicitando estas empresas que lo requieren. Y por último están los sistemas de depósito, devolución y retorno de terceros, por ejemplo, de fabricantes de pallets también existen, ¿no?, que los alquilan a empresas productoras de producto para que los utilicen también aguas abajo, y ellos mismos se aseguran de volver a recogerlos y tenerlos nuevamente en sus instalaciones. ¿Por qué deberían de elegir Implica? Bueno, nosotros prestamos un servicio a todas estas empresas para ayudarles al cumplimiento normativo, al menor coste posible. Tenemos tarifas ecomoduladas. Queremos implicar a toda la cadena de valor, desde el fabricante y el productor de producto hasta la empresa que genera el residuo, que llamamos poseedora del residuo, y a los gestores, que son aquellas empresas contratadas para retirar esos residuos, respetando siempre la cadena de gestión que ya existe. Nosotros solamente vamos a cambiar el flujo económico y financiero. Y además somos una empresa sin ánimo de lucro. Nosotros lo que promovemos es la reutilización y el reciclado de esos envases. Nos acompañan diferentes partners. A nivel jurídico tenemos a la asesoría Anderson, que es un despacho de abogados. A nivel técnico tenemos a Syntac, es una consultora específica que también tiene muchísima experiencia en el sector. Y a nivel informático nos acompaña Pronet. Tenemos acuerdos y colaboraciones, como comentábamos, con otros scraps nacionales para nuestra ventanilla única con domésticos, y somos el scrap de envases para todos los adheridos a Ecolum, que es un sistema, es un scrap para equipos electrónicos y eléctricos. Entonces, todos los adheridos a Ecolum nos trasladan a nosotros sus envases. Y con Procircular tenemos un acuerdo doble en el que nosotros facilitamos los envases domésticos que tienen nuestros adheridos, y ellos nos facilitan los envases reutilizables que tienen sus adheridos. Además, estamos concertando webinares con otro tipo de scraps internacionales para saber cómo afectan las exportaciones que ustedes pueden hacer a esos países, ya sea en Portugal, en Francia, en Bélgica, Alemania o Italia. Y hemos acordado con otra empresa, otro bufete de abogados, un acuerdo para que ayude a esos proveedores extranjeros, pues a esa empresa francesa que introduce envases en el mercado español y que quiere asumir la responsabilidad ampliada del productor, pues pueda darse de alta en nuestro sistema, tener un NIF, un número en el registro, y asumir en nombre propio los envases que introducen en el mercado, y no debiendo hacerlo la empresa importadora. ¿Cómo funcionamos en Implica? Bueno, pues en principio ustedes deben de estar en este apartado, ¿no? Productores de producto, ya que lo hemos dirigido así, este webinar, que son aquellas empresas que envasan su producto o lo embalajan. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes con nosotros? Pues su contrato de adhesión. Es posible que, además de poner envases en el mercado, ustedes también generen residuos de envase. Es decir, desembalan los productos que le llegan y generan, pues, el papel y el cartón una vez desembalado su producto, o el film u otro tipo de materiales. En ese caso son poseedores finales de residuo y pueden firmar un acuerdo voluntario con Implica. No es obligatorio, pero sí es beneficioso que lo firmen. Ahora les explicaremos por qué. Y luego tenemos a otro agente de la cadena de valor del envase, que es el gestor de residuos, que es la empresa que se contrata de forma privada para que le retire el contenedor de residuos que tienen en sus instalaciones. A estas empresas las vamos a homologar
para verificar que cumplen con los requisitos tanto normativos como medioambientales y administrativos que necesitan para llevar a cabo esas operaciones. Bien, este es el diagrama que les comentaba. La empresa productora de producto o envasadora lo que tiene que hacer es informarnos de esa cantidad de envases que pone en el mercado y en función de esa cantidad tendrá que pagar una contribución. Con esta contribución nosotros vamos a ir a buscar el cumplimiento de los objetivos que marca la legislación, ¿no?, española, que es el reciclado de ciertos envases, la reutilización y la prevención. Entonces, vamos a buscar a estas empresas que generan el residuo para saber qué ha pasado con este residuo de envase. Si ha sido reciclado, si ha sido valorizado, incinerizado, si se ha reutilizado, ¿no? Con esta información que ellos nos van a dar a través del incentivo económico que nosotros les vamos a abonar, podremos conocer los envases puestos en el mercado, los envases que han sido gestionados y tratados y dar cumplimiento de objetivos a la administración pública. Si las empresas que generan el residuo delegan la responsabilidad de informarnos al gestor de residuos, que es la empresa que les va a retirar los residuos, nosotros abonaremos el incentivo económico a los gestores de residuo a cambio de la información sobre qué han hecho con esos residuos de envases. Y luego tenemos una pequeña partida de gastos propios que vienen de los partners que les comentábamos, de asistencia jurídica, técnica o informática, que ha desarrollado nuestra plataforma de InPlace. En esta plataforma, ustedes nos podrán declarar los envases que ponen en el mercado, ¿no? Una estimación de esos envases de 2025 para que nosotros podamos calcular cuál es la contribución que les corresponde. En esta misma plataforma, si ustedes generan residuos de envases, nos pondrán informar de las retiradas de esos residuos y qué ha pasado con esos envases y con esos residuos para que nosotros podamos abonarles el incentivo económico. Y queremos en un futuro que esta plataforma también sea una herramienta en la que podamos compartir con ustedes guías y webinar que a día de hoy hacemos a través de los emails o a través de reuniones personales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para adherirme a Implica? Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros después de esta webinar y de responder todas las dudas, les vamos a mandar tanto la grabación como el link de acceso a nuestra página web donde se podrán dar de alta. Tienen que rellenar un contrato y una estimación de los envases que van a poner en el mercado. Si ustedes son empresas que también generan residuos, también de forma digital, podrán rellenar el acuerdo voluntario como empresa que posee ese residuo y que quiere beneficiarse del incentivo económico. Tenemos también un listado de empresas gestoras que ya están homologadas y que hemos verificado que su autorización es correcta y que están están capacitados para realizar esa gestión correcta de residuos de envases. Por si todavía no tiene una empresa contratada, pues saber cuáles están homologados con Implica. Y si están interesados, porque son gestores, en homologarse con Implica, pues nos escriben introducen su email para que nosotros podamos enviarles la información que corresponde para homologarse. Entonces, lo que tienen que hacer es firmar el protocolo y contrato de adhesión con Implica para empezar a cumplir con estas obligaciones que hemos mencionado, ir al ministerio y subir este certificado de adhesión a Implica, porque el ministerio quiere saber estas empresas envasadoras a qué scrap pertenecen, ¿no?, con quién están cumpliendo, si lo están haciendo de forma individual o lo están haciendo de forma colectiva con algún scrap. Tienen que informarnos de la declaración de envases que van a poner en el mercado, de la cantidad de envases que ponen en el mercado, para que nosotros podamos calcular la contribución y así ustedes empezar a cumplir con esas obligaciones que hemos comentado. ¿Por qué elegirnos? Pues por la asistencia personalizada que ofrecemos, porque tenemos mucha experiencia en el sector, porque, como han visto, no vamos a cambiar la gestión ya existente, lo único que modificamos es el flujo financiero y el flujo de la información, ¿vale? Vamos a ser nosotros los que reportemos al ministerio. Y porque queremos implicar a toda la cadena de valor del envase. Esta ha sido la presentación y espero no haber sido pues muy extensa para tener tiempo para responder las dudas, que es lo que les suele interesar más a ustedes.
Así que adelante, no sé si quieren hacerla por el chat o prefieren levantar la mano, pero es su turno.